unos alumnos míos, chicos de primero y segundo de secundaria, debían mejorar sus calificaciones, entonces les hice ver un documental sobre alcoholismo y negocios y una serie en Netflix, y luego les dejé 17 preguntas. 10 preguntas del Panteonero, el documental que está en YouTube, y 7 preguntas de la serie Madame C.J. Walker que está en Netflix. Y les dije, respóndanlas a mano. ¿Por qué les dije respóndanlas a mano? Porque no quería que se sometan a la tentación de pasar la información a ChatGPT o a una inteligencia artificial y que me responda la inteligencia artificial y no ellos. Les advertí de eso. 3 de los chicos lo hicieron a mano y los otros 5 se las ingeniaron para no cumplir con las instrucciones a mano, sino para inventarse excusas. No había lápiz en mi casa, se me perdieron las hojas, en fin, y mandarme el asunto por Word, lo cual ya era para mí sospechoso. 2 de los chicos que hicieron a mano, claramente era una reacción suya. 1, no había un solo error en la escritura, no había una mancha de borrador, estaba como una letra más impecable, ningún error ortográfico, prolijo y preciso, muy inteligentes las respuestas. Y los que me entregaron en Word también, los razonamientos eran impecables, algunos más cortos, algunos más chicos, pero 2 de estos chicos que entregaron en Word, la verdad, claramente a leguas se notaba que no era su redacción, porque la serie que me estaban contando y sobre todo el documental en YouTube, El Panteonero, que es un documental que yo hice en el 2004, 2005 con Romina Cruz y Aldo Cáceres, la verdad que lo que habían escrito no respondía a la reflexión que sale de ver el documental. Entonces dije, bueno, acá claramente esto está hecho por ChatGPT. Y luego me puse a revisar con mucho mayor detenimiento lo que me habían entregado por Word. Y en todos los casos la redacción era impecable, no había un solo error ortográfico, no había un solo error de puntuación, y el razonamiento era también impecable, ¿no? O sea, la estructura de las frases, la estructura de los párrafos. Y le comencé a preguntar a ChatGPT caso por caso si esto había la posibilidad que lo haya hecho una inteligencia artificial. En algunas preguntas, 70% de posibilidades, 85% de posibilidades, 90% de posibilidades, y me daba las razones de por qué esto ocurría. Dije, qué pena, estos chicos se les da la oportunidad de que se esfuercen para mejorar sus calificaciones y lo que hacen es contravenir todas las reglas, no esforzarse, no pensar, no redactar por ellos mismos. Llevé el tema al colegio, tuve la oportunidad de hablar con unos profesores, les planteé el caso, les dije, oye, ¿qué harían ustedes en esta situación? Estamos conversando, yo soy profesor de los días martes, básicamente porque quería tener un vínculo con jóvenes, con adolescentes, para ver en qué andaba su cabeza, cuáles eran sus ideas de negocio, cómo hacían con las nuevas tecnologías, qué estaban reflexionando en torno a oportunidades empresariales desde su edad y desde la nueva situación global. Y les comencé a hacer unas preguntas, si ese es un tema que veían en sus clases, y qué íbamos a hacer en el futuro, si esto iba a hacerse así. Luego les conté a algunos compañeros de la clase de primero y segundo, a dos chicos, y digo, ¿qué cosa hacemos? ¿Cómo hago para poner el tema en relieve y decirles que el asunto de la inteligencia artificial no se puede usar de esa manera, suplantando ellos, porque en realidad lo que habían hecho era un engaño al profesor? O sea, la idea era que ellos reflexionen, no que un agente externo lo haga, ¿no? Como que tu papá te da la tarea cuando la tienes que hacer tú. Y me dieron una idea genial, que fue, Juan, que expongan y armamos un jurado en clase. Y el jurado chequea. Bueno, y luego de eso me quedé pensando, digo, ¿cómo les explico lo que está pasando? Y se me ocurrió el concepto de obesidad intelectual. Obesidad intelectual. ¿Qué cosa hace un obeso? Un obeso deja de moverse. O sea, a medida que va perdiendo, que va ganando peso, que va ganando grasas, le resulta más difícil hacer ejercicios, moverse, caminar. Uno se vuelve más pesado, comienzan los dolores y uno va deteriorando su salud. Y pensé que cuando dejamos de usar el cerebro, la cabeza, la mente, para pensar,
lo que va a pasar es que vamos a tener obesidad intelectual, vamos a perder competencias de pensamiento, como una persona obesa pierde competencias de movimiento. Luego en la noche he pensado que así mismo va a pasar con la afectividad, porque muchos chicos y muchas personas están consultando cómo resolver problemas afectivos a la inteligencia artificial y recibiendo consejos de la inteligencia artificial en lugar de ir y afrontar los temas con las personas que le corresponde afrontarlos y desarrollar competencias para el manejo afectivo. Si uno delega este tipo de reflexiones, pensamientos a una inteligencia artificial, lo que va a pasar es que uno deja de aprender cómo resolver las cosas. Obesidad intelectual. Voy al salón, hacemos el ejercicio, los chicos realmente habían visto las dos películas, el documental y la serie, digamos, los dos audiovisuales, y sabían responder, pero no habían confiado o les había dado flojera escribir sus tareas y se las habían pedido con artificios a la inteligencia artificial, algunos diciendo hazlo como si fuera un chico de 14 años, que es la edad que ellos tienen, respóndelo de tal manera, uno puede guiar a la inteligencia artificial para que responda con precisión. El asunto es que igual la inteligencia artificial, si tú le das las indicaciones, lo hace de manera perfecta. Está pasando también en LinkedIn, que uno ve y dice, este post no lo ha hecho esta persona lo que ha hecho es hacer un prompt y pedirle a la inteligencia artificial que desarrolle un concepto. Y luego están ahí recibiendo likes y recomendaciones por algo que no hicieron. Y seguramente está pasando en las empresas también. Y seguramente está pasando en el periodismo y en la generación de artículos. Y entonces estamos comenzando a hacer que la inteligencia artificial dialogue con nosotros y luego va a ser un asunto de inteligencia artificial y nosotros vamos a ser meros espectadores de algo que no hemos construido. Obesidad intelectual. Bueno, los chicos se pulieron, hicieron bien, les hicimos preguntas, el jurado les hizo preguntas, sabían el tema, las reflexiones que ellos estaban haciendo eran muy importantes para ellos y para su edad. Entonces les planteé el tema de la obesidad intelectual. O sea, les dije, oye, hay un riesgo, porque ustedes claramente han hecho esto, aceptaron que lo habían hecho, pidieron disculpas y les dije, hay un riesgo de que se conviertan en obesos intelectuales, que pierdan su capacidad de razonar. Y la única manera de tener una perspectiva de vida futura donde usen sus plenas capacidades es que no deleguen de manera tan temprana, que aprendan a pensar y que aprendan a escribir y que aprendan a sustentar sus opiniones, que están perdiendo confianza en ellos mismos, como que no pueden hacerlo bien, la inteligencia artificial los hace mejor que ellos, entonces renuncio a pensar. Les puse el ejemplo de la comida chatarra, de la obesidad, de las bebidas gaseosas y de ser gordo. Muchos de ellos cuidan mucho su físico, hacen muchos ejercicios. Entonces les dije, bueno, ok, lo mismo que están haciendo ustedes con su físico, deberían procurarlo hacer con su cabeza, con su mente. Me pareció interesantísimo. Es un tema que los profesores deben debatir, es un tema que los colegios deben debatir, es un tema que las empresas deben debatir. Estamos dejando de pensar aceleradamente y estamos dejando de tener seguridad en nuestro criterio para encargarle todo a una inteligencia artificial y finalmente ni leemos, ni analizamos, ni comprendemos, sino simplemente hacemos un copiar y pegar. Y nosotros perdemos capacidad de reflexión, de pensamiento, obesidad intelectual.